Hola, buenas noches. Estamos aquí iniciando este nuevo live con una invitada muy especial, como nuestros invitados de siempre. Hola, Yoli, soy Paula Andrea Muñoz Tamayo. Es la persona que nos va a acompañar ahorita en esta charla que vamos a tener sobre un tema maravilloso que es la hipnosis clínica reparadora como herramienta de sanación. Vamos a esperar a que llegue Paula Andrea. Bueno, mientras tanto les cuento que acabamos de terminar otro live con Juan Machado y Hugo Espina sobre un taller que se va a realizar el sábado que se llama Adiós a las deudas. Hablando desde la parte psicológica, emocional y desde la experiencia que ellos han vivido, tienen como unos tips y unas cosas para compartir y enseñarle a la gente. Bueno, a ver, yo veo sanar para volar, no te veo por aquí, voy a buscarla, a ver. Bueno, este tema de hoy sobre la hipnosis es bastante importante y tenemos de pronto como muchos mitos sobre él. Entonces, con Paula Andrea vamos a aclarar muchas cosas y nos va a contar de la importancia y de todo lo que podemos lograr a través de la hipnosis. Hipnosis reparadora para sanar. Ese es el tema que vamos a tocar hoy. Bueno, por aquí nos escribe Diana Patricia. ¿Cómo estás? Edilma, Silvia. Bueno, un saludito para todas y para todos. Vivi, hola, ¿cómo estás? Analía, nos encanta que nos sigan, que estén con nosotros, que nos cuenten desde dónde nos están viendo, que participen si tienen preguntas. Sanar para volar. Perfecto. Ya está por aquí, Paula Andrea. No nos desesperemos, que ya vamos a sanar para volar. La estamos invitando, Paula Andrea. No me deja. A ver, Paula Andrea, te voy a invitar. Hola, buenas noches. Perfecto, por aquí estás. Mm, Me aparece como si no te pudiera invitar. Paula Andrea, si puedes ingresar, pedirme ingreso o si no, te recomiendo que salgas y vuelvas a entrar, porque no me deja, me aparece desactivada tu cuenta, no me deja. Entonces de pronto sales, vuelves a entrar y no haces nada que yo te invito, apenas te vea. Oigan, un tema súper. Cuéntenos ahí en el chat quién ha tenido experiencias en hipnosis y qué experiencia han tenido. Cuéntenos un poquito de eso, que eso le sirve a Paula Andrea también para que hable del tema. Si alguien ha tenido ese tipo de experiencias, mm, si las han tenido como por juego, en dinámicas o en cosas de grupo, o si lo han tenido experiencia con hipnosis para, para sanar, para aliviarse. Será Paula Muñoz sanar para volar. Aquí está otra vez, ya te voy a invitar. Mm, mm. Sanar para volar me sigue desactivado. Será Paula, pero no, no puede ser, porque es Paula Andrea Muñoz Tamayo y aquí no me aparece. Ay, Paula, por Dios, ¿qué pasará? Vamos a hacer otro intento. Paula Muñoz, Paula Muñoz Tamayo, Paula Muñoz Ángeles.
Hola, saludos desde Ciudad de México. Hola, qué rico México. Están una horita antes que nosotros, ¿no es cierto? O sea que tú ya vas más tarde. Bueno, a ver si Paula puede ingresar. Bueno, voy a volver a buscarte, a ver si ya estás activo. Es muy raro. Hola Hugo, ya les estaba contando a las personas que habíamos tenido un live y les estuve contando del taller que vas a tener el sábado. Mm, a ver, entonces vamos a intentar. em, no, sanar para volar está desactivado. Voy a volverlo a poner a ver. Qué pena, me tienen que tener un poquito de paciencia porque no nos está funcionando, algo no nos está funcionando. Mm, Bueno, no sé, Paula Andrea, ¿intentaste de pronto volver a entrar, salir del todo y volver a entrar? Yo no sé si mm, nada, no me deja, porque, ay, bueno, no, la verdad no, no, sigue desactivado. A ver si encuentro otra. Aquí, Paula Andrea Muñoz. Aquí te estoy invitando. Por Paula Andrea, Paula Muñoz Ángeles. No, tampoco. Ya reiniciaste. Solicítame entrar tú, por favor. Solicita entrar al video. A ver si así nos funciona. Mm, mm. Bueno, aquí hay otro sanar para volar, pero tampoco me ha solicitado. Y te busco. Bueno, ya sí sanar para volar. Ya sí vamos entrando. Bueno, acá hay otro sanar para volar. Hola, hola, Paula Andrea. Hola, Hola, ¿cómo estás? muy bien, casi que no. Mm, Me voy a Casi que no, no te desconectar. estamos, sí, no te estamos viendo. Organízate tranquila. Aquí les estoy contando, estamos viendo tu computador. Espérame, Ya, ya. sí. Me salí que por ahí no fue posible, entonces estoy entrando por el equipo. Me cuentan, espérame, Ah, pongo la bueno, cámara. tienes que, eso, Ahora ya sí sí. te vamos a ver. Al fin. Ay, no, qué tristeza. Pero lo logramos. Bueno, Sí, aquí no, voy a quedar pero lo como sesgada, logramos, pero no ya se importa. hizo. No, estás perfecta, te Perfecto. estamos viendo perfecta. Sí, sí, Ah, sí. bueno, Bueno, Paula perfecto. Andrea, Bueno, buenas noches. bienvenida. Muchísimas Buenas noches, gracias. bienvenida. Un gusto para nosotros tenerte hoy aquí.
estamos felices con el tema que vamos a tratar porque es un tema muy interesante que inquieta mucho a las Así es. personas y que nos puede ayudar muchísimo. Bueno, inicialmente les cuento que Paula Andrea es terapeuta en hipnosis clínica reparadora y terapia angelical y armonización energética. También es terapeuta de Reiki y lectura de registros akáshicos. Bueno, Así pues es. bienvenida. Vamos a empezar esta charla preguntándote, tengo una inquietud pues que me ronda. Hay varios tipos de hipnosis. Porque tú hablas, Eh, pues, o la tuya es clínica, hipnosis clínica reparadora. Hipnosis clínica reparadora, sí. Hay diferentes orientaciones de la hipnosis como tal. La hipnosis es una herramienta de la sanación. En la cual yo estoy preparada es en la hipnosis clínica reparadora que desarrolló e investigó el psicólogo Armando Charosky del Instituto Charosky. Hipnosis Mm, clínica reparadora lo voy a llamar un hijo de el doctor Armando Charosky, que es un maestro en ah, hipnosis. Entonces ella bueno, como y tal que, tiene una misma orientación. sí, o sea, y la técnica es la misma, pero ya es como el objetivo. Exactamente. Esta hipnosis de la cual vamos a hablar esta noche tiene un objetivo y es reparar. Reparar. Siempre se hace una Ujú. hipnosis con un objetivo que es desde la sanación, ¿cierto? Devolver al individuo a su estado natural, que es el equilibrio. De esa es la que vamos a Y hablar esta noche. esa reparación es en el campo físico, en el campo emocional, en el campo mental o en qué. Bueno, entonces vamos a comenzar a entrar en materia. Sí, Creo que es muy necesario que antes de comenzar a hablar de hipnosis clínica, hablemos qué no es hipnosis. Porque en perfecto. nuestra sociedad, digamos que la hipnosis está como muy estigmatizada al tema de los shows, al tema de Mm, las tarimas, de las mm, fiestas, y nada más equivocado que eso en realidad. La hipnosis no es un estado de sumisión y obediencia, me explico. La hipnosis, cuando una persona o un individuo se somete a una hipnosis, él no pierde el control de sí mismo, bajo ninguna circunstancia, todo lo contrario. Cuando se está en un estado hipnótico, se está en un estado de concentración. Es más, estamos más concentrados que como estamos en este momento. Entonces es importante como La comenzar por persona es allí, consciente de todo lo que está pasando. absolutamente todo, de hasta del más mínimo ruido que hay en el exterior. Si timbró el teléfono, si se me cayó el bolígrafo, de todo, absolutamente de todo. Entonces me parece Ujú. importante como empezar a desmitificar que no es la hipnosis y que sí es. Sí, pero en esto que no es, entonces, ¿por qué esos shows, eso que hemos visto en la televisión, el que los acuestan, que las personas no saben ni qué es lo que pasó, ¿eso qué es? Bueno, yo pienso que hay parte de teatro y hay parte de algunas herramientas hipnóticas. Por lo general, uno no llega a hipnotizar a alguien colocándole el dedito y haciéndole como hipnotizado y ya, eso no pasa, no sucede en la vida real. No es tan Entonces creo fácil. que, no. Bueno, dijiste algo súper importante. Mi maestro, Armando Charosky, dice algo cuando comenzamos los entrenamientos en hipnosis, dice, hipnotizar es fácil, peligrosamente fácil. Ah, O sea que en realidad no es complicado, pero lo que hemos aprendido a ver en las tarimas, bueno, me voy a dedicar como en las tarimas, si bien hay ciertas herramientas hipnóticas, pues también hay una parte en donde se hacen como acuerdos, porque no es posible. Bueno, hay hipnosis, digamos que de choque, eso se podría dar, pero no pasa en la vida real, no en una terapia de sanación, no sucede así. mm, Entonces hay ficción y realidad, creo que es la mejor manera de ujú, describirlo, la ficción y la realidad. sí, perfecto. Bueno, entonces, ¿qué sí es la hipnosis Perfecto. clínica reparadora? Bueno, como su nombre lo dice, la hipnosis es una herramienta para reparar. La hipnosis es un estado de trance, de concentración focal, es decir, donde la mente se disocia, me explico. Estamos más concentrados que nunca.
pienso que la vida cotidiana es una herramienta de hipnosis. Cuando estamos viendo una película, cuando estamos en cine, estamos tan concentrados en la película que una parte de mí está en esta silla, muy concentrada en la película, y otra parte de mi mente está metida en la película. Por eso es que cuando estamos viendo un programa, sentimos las emociones y nos conectamos con el dolor, con la tristeza, con el miedo. Eso es lo que pasa en una terapia de hipnosis, donde mi mente Mm. no pierde control, está en un estado de concentración focal o en un estado de relajación hipnótica, donde una parte de mi mente está buscando el origen de eso que me pasa y la otra está consciente de todo. Eso es una terapia de hipnosis, es decir, es una relajación consciente donde mi mente está focalizada en un objetivo, ir a buscar el origen de eso que me pasa. Eso sí es la hipnosis. Esa hipnosis nos causa miedo, Bueno, pues digamos al que, general de las personas. bueno, voy a hablar desde mi experiencia. Desde mi Ujú. experiencia, generalmente las personas como ven como el portafolio o llegan a la primera terapia, ¿cierto? Y desde la primera terapia hacemos un diagnóstico de eso que les sucede. Y cuando uno habla, sabes, hay una herramienta dentro de las cajitas de herramientas que tenemos, existe una terapia que se llama hipnosis. Hipnosis, y eso no es peligroso. De pronto no me genera como, qué sé yo, un rayón psíquico o que me hagan daño porque de pronto pierdo todo control. Entonces pienso que a pesar de que esta herramienta ya ha sido estudiada hace mucho rato, aún hay personas que como no están familiarizadas, sí sienten miedo. Y es bueno aclarar, no hay posibilidad alguna de generar un daño, porque está desde la responsabilidad del terapeuta. ¿Qué es una terapia de hipnosis? Nosotros somos como un castillito de figuritas Lego, y hacer una terapia de hipnosis es una terapia de investigación, porque estamos investigando el origen y el inconsciente. Si tú le haces las preguntas correctas, él te va a responder. Entonces no hay posibilidad alguna que la persona genere un rayón psíquico o que esté bajo el mando de la persona que se lo está haciendo. Sí hay miedo en algunas personas, pero ya cada vez es menos desde que viven la experiencia. Cada vez se ha ido Ujú. como minimizando ese miedo porque es una terapia que trae resultados muy bonitos y muy rápidos. Eso es otra Sí. cosa. Sí, Eh, Generalmente son cuántas sesiones, pues como digamos el promedio. en realidad se hacen procesos sana, bueno, voy a utilizar una palabra de sanación, quien en realidad se sana es el consultante, porque el proceso de sanación, llámese en hipnosis clínica reparadora o en cualquier otra terapia, es una decisión consciente de la persona que está buscando esa solución. La otra parte la hacemos los guías, bueno, las personas que dirigimos. Mm. Entonces, hay personas que solo han necesitado una sola sesión, con una sola. ¿Puedo contar historias Sí, claro, reales? qué Ok, rico, porque bueno, eso nos ilustra y nos explica mejor las cosas. muy Sí. bien. Entonces, dentro de los entrenamientos, los alumnos vivimos la experiencia de ser el alumno, pero después ser el paciente. O sea, Ah. se practica. Mm. Dentro de esas experiencias, la experiencia que yo pude presenciar o que pude vivir en la escuela fue, había una mujer que le tenía muchísimo miedo a los ascensores, tenía mucho miedo a ellos. Y le hicieron la inducción, el maestro se la hizo Armando. Cuando hablé del maestro, estoy hablando de Armando Charosky, fue quien dirigió la sesión y hace todo el proceso terapéutico hipnótico. Y desde la hipnosis se trabajan muchas herramientas, no me voy a adelantar, pero hay una de ellas que se llama dibujo en hipnosis. Y la mujer dibuja, hace un dibujo y es ella en el vientre de mamá. Y ella dibuja y dibuja su cordón umbilical encerrado, dándole vueltas a su cuello, ¿sí? Entonces, cuando ella regresa a su estado pues consciente, sin la hipnosis, ella no puede creer lo que dibuja.
tiene un dibujo y está en el vientre y ella explica, esa soy yo y tengo vueltas en mi garganta, lo cual generaba en ella un ahogamiento. Y en el ascensor es un túnel oscuro y por eso cuando entraba al ascensor se sentía ahogada. Y en una sola sesión, cuando se hace todo el proceso, ella es capaz de entrar al ascensor, Qué es maravilla, capaz de qué generar una maravilla. resolución. Y hubo otra persona que no era capaz de dormir en lugares donde el techo fuese muy bajito. Ella se sentía ahogada, tenía que dormir en lugares grandes, casas grandes. Es más, ella no podía como salir mucho porque todo el tiempo tenía una sensación de ahogamiento. Dentro del proceso de la hipnosis, ella se va a una vida pasada. Ya vamos a hablar que también que trabajamos con hipnosis. Y en una vida pasada, ella muere ahogada en una cueva por una roca muy fuerte y ella vive Oh, todo el proceso, todo el proceso. Hasta hace clic, ya sé, y ella decía, pobre mujer, y se refería a ella misma en otra vida. Y entendió por qué le da dificultad estar en lugares cerrados, porque esto tenía que ver con un trauma de una vida pasada. increíble, Sí, increíble. Y con eso ya quedó lista, ya quedó aliviada, y con una sola sanada. sesión quedó, sí, sí le hizo clic a la situación, al origen de ese síntoma. Detrás Ujú. de un síntoma lo que nos está diciendo es que hay algo aquí abajo, hay un origen. Por eso sanar el síntoma no solamente es suficiente. Hay Claro. otra experiencia con una consultante, esa sí es mía. Ella llega, no es mía, pues, una experiencia propia. Ella llega a consulta y me dice, este es mía, posesivo, y me dice, Paula, mira, es que todas mis áreas de la vida están bloqueadas. El área de la pareja, el área económica, el área profesional, la Mm. relación conmigo misma. Ok, listo. Hicimos un proceso, no, ella no llega en hipnosis directamente, no. Hicimos un proceso previo y llegamos a un punto de la terapia, varias sesiones, en donde le doy la opción. ¿Y qué tal si hacemos hipnosis? Hicimos la hipnosis y encontramos, ella tenía un secreto guardado hace mucho tiempo de esta vida, claro está. Y lo guardó tanto, tanto, que fue que su resolución, la resolución cuando tenemos traumas en infancia o experiencias, no lo voy a llamar trauma todavía, experiencias de infancia, generalmente los niños hacemos resoluciones, es decir, tomamos una decisión y ella guardó un secreto en donde su resolución es yo no merezco. Y en la hipnosis ella cuenta ese secreto, ella lo cuenta ya, Mm. ella lo saca y fue como liberarse de una carga completa y desbloquea. Cuando ella regresa y hacemos una retroalimentación de lo sucedido, depende de cómo se mueva la terapia. La retroalimentación se hace en ese instante o se deja al consultante que se tranquilice, vaya y haga su vida común y corriente y luego tenemos una sesión de retroalimentación donde compartimos la experiencia vivida. Y ella dice, yo no puedo creer que yo ya haya contado esto. Y se Qué liberó, cambió de maravilla. empleo, tiene pareja, está feliz, está próxima a tomar una decisión súper bonita y es unir su alma con esta persona. Cambia de empleo, su vida económica cambió O sea, le y empezó la a relación fluir la consigo vida. misma. Todo Mm. porque tomó una decisión. Nosotros hacemos un acompañamiento, la decisión de sanar la hace el consultante. Claro, pero esa decisión no es consciente. Pues la Sí, persona no es sabe que de conscientemente hecho no, qué es. Mm. así es. Cuando una persona llega a consulta, ella llega ella o él, llegan con preguntas, ¿cierto? Porque estoy sufriendo una enfermedad, porque me siento, no tengo ánimos, porque no me rinde el dinero, porque siempre elijo las mismas parejas, o sea, hay infinidad de cosas. Y esa persona llega con esa pregunta, yo tampoco sé cuál es la respuesta, pero su Claro, inconsciente sí sabe, su inconsciente claro, sí sabe. Exactamente, ese es el que entonces tiene todo guardado. Mm. él es el que tiene la información. Es, por eso el proceso de hipnosis tiene como una premisa y es que no se hace hipnosis por curiosidad. Esa es una buena cosa que nos cuentes.
cómo, porque todo el mundo tiene la curiosidad. Ay, yo quisiera saber cómo fue otra vida pasada o cómo fue mi nacimiento, pues cosas que simplemente por curiosidad. Eso no es aconsejable. En absoluto, en absoluto. Para hacer un proceso de hipnosis se debe tener un objetivo terapéutico, porque cuando nos enfocamos en algo que deseamos lograr, en esa respuesta a esto que me está sucediendo, cuál es el origen de esta enfermedad, cuál es el origen de que no tenga deseos de vivir, cuál es el origen de la depresión que tengo, cuál es el origen de que mi vida emocional no tenga o mi vida de pareja no tenga un resultado el que yo esperaba. Esto, tener un foco va a permitir que esta terapia tenga la orientación que le corresponde y la respuesta que estamos esperando. Yo no voy a decir que el ser humano no es curioso, por naturaleza lo somos, ¿cierto? Pero enfocarnos no solamente es un respeto hacia mí mismo, es darle la soberanía a mi ser para que abra las puertas y me entregue esa información que yo no estoy haciendo consciente. Ujú. Entonces es importante verlo desde allí también. Qué bonito, sí, sí. Paula, ahorita hablaste del miedo. El miedo se puede superar a través de esas hipnosis, las fobias. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo funciona un miedo? ¿Cómo funciona una fobia? Muy bien. Hay una gran diferencia entre miedo y la fobia, que la fobia paraliza entonces. El ser humano por naturaleza experimenta el miedo. De hecho, Ujú. es una herramienta para protegernos. El miedo es un maestro de protección que siempre nos está invitando a movilizarnos. Eso es lo que tiene. El miedo te dice, te da la fuerza para que hagas algo. O te paralizas o huyes o te defiendes. Entonces, la gran diferencia del miedo es el siguiente. El miedo te permite reaccionar. Diga, tú sientes Ujú. un miedo, tienes miedo, qué sé yo, digamos que le tienes miedo a los gatos o a los Ujú. perros, que sé. Entonces, que tú veas un gatico, vas a sentir como, uy, qué susto, pero y tu sistema nervioso inmediatamente envía un mensaje a tu cuerpo. Entonces, esos miedos generalmente se sienten en las manos para defenderte o en las piernas para huir. Y si tú tienes un miedo, seguro vas a sentir ese susto, pero vas a esperar o vas a pasar por un ladito y continúas tu camino. El miedo se hace presente para decirte, hay una alerta, tenemos una alerta, debes de luchar o huir, pero no te paraliza, así sintamos mucho miedo. La fobia es distinta. La fobia es completamente diferente porque ella llega y te paraliza. Entonces no tienes la capacidad de tomar una reacción o de tomar una resolución. Esa es la gran diferencia entre el miedo y la fobia. La fobia sí te paraliza, pero hay algo importante también. ¿Qué hay detrás de una fobia? En realidad hay un síntoma que está haciendo una asociación. Yo, en mi caso particular, en mi caso personal, una fobia a las ratas. Mm. Entonces, la fobia trabaja con el campo de las ideas. Todos tenemos una mente mágica, todos. Me explico qué significa eso de la mente mágica para no perder como el hilo. La mente Sí. mágica es, no sé si les ha sucedido, que hay, a veces nos ponemos algunas prendas que nos hacen sentir seguras o seguros. Ujú. Entonces, el tenerla nos empodera, está utilizando la mente mágica. O sea, te está contando un cuento. Y si utilizamos el tema del fútbol, que ahorita está como ahí en su pleno furor, entonces hay quienes utilizan una camiseta de la buena suerte. Porque si me pongo Ajá. esta camiseta, mi equipo gana. ¿Sí? Esa es la mente fantasiosa, todos la tenemos. Entonces, esa es la mente mágica. Y así funciona la fobia. Te cuenta un cuento, la mente mágica, y te hace una asociación. En mi caso, la fobia que se da a las ratas, desde un trabajo he logrado identificar que tiene que ver con algo de una de mis vidas pasadas, no es de esta, en Ah. donde una de las encarnaciones fue en la peste negra
Entonces, desde una experiencia vivida, traigo un recuerdo como si fuese aquí y ahora. Eso también pasa en la hipnosis. En la hipnosis es que en este estado presente yo disocio mi mente y ella se va a un recuerdo. Entonces, si se va ese recuerdo y yo veo la rata, yo me paralizo completamente. De hecho, lo experimenté en la vida, me desmayo. Porque mi No, mente va inmediatamente y se conecta con el recuerdo. Y yo estoy aquí ahora, a mí no me está pasando nada. Pero ella fue y pero vuelves a buscó en el sentir lo recuerdo. mismo. Vuelvo a sentir exactamente lo mismo. Eso es lo que pasa en hipnosis, que mientras tú estás en tu estado de relajación, tu mente, una está aquí consciente, porque algo importante es que cuando estamos en hipnosis tenemos que conversar todo el tiempo. No vas a estar Mm. así en silencio como si estuvieses en una terapia de Reiki o de armonización. No, nada. Todo es una conversación. Entonces, mientras que yo estoy respondiendo a tus preguntas, mi mente está por allá buscando el origen. Esa es la disociación. Y cuando la encuentre voy Ajá. a volver a sentir lo mismo. El pánico, me voy a paralizar, voy a llorar, voy a sentir lo mismo como si lo estuviese viviendo. Entonces la fobia paraliza, el miedo te permite reaccionar para luchar o para huir, pero te lo permite. La fobia paraliza, no te deja, en absoluto. Y un miedo se puede convertir en fobia. Sí, un miedo se puede convertir en fobia cuando no es gestionado. Pasa con las emociones, son necesarias. Todas las emociones Ujú. son necesarias. El miedo, la tristeza, la rabia, el dolor, la ira, todas ellas son emociones primarias y son necesarias. Pero cuando nosotros no las gestionamos correctamente, y hay varias formas de gestionar la emoción, pero si no conocemos esa forma, nosotros podemos hacer de algo así pequeñito, convertirlo en así grande, porque mi mente se va a crear la historia y ese miedo, si yo no lo gestiono conscientemente, se puede convertir en una fobia. Hay formas de gestionar la emoción. Una es que la reprimas, pero si tú reprimes tu emoción, eso se va a ir a tu campo físico, porque está aquí, Ujú. en la mente, se generó como una idea. Las ideas se generan de creencias, de lo que nos enseñaron en nuestra etapa temprana, desde el vientre materno hasta aproximadamente 8 años. Nuestras creencias fue la información que nos dieron. Entonces yo pienso basada en lo que me enseñaron. Ese pensamiento genera una emoción y la emoción una reacción. Entonces si yo no gestiono la emoción, ella va a permear mi campo mental, mi campo emocional y después llego al físico. Si Claro, la reprimo, claro. si la exploto, no solamente que voy a enfermar mi cuerpo, sino las relaciones también. Porque si yo no gestiono bien una emoción, voy a herir. Y la última, que sería gestionar ese miedo correctamente, es etiquetarlo a qué es a lo que le estoy teniendo miedo y decantar la emoción, que hay varias formas de decantar la emoción y se conecta con la hipnosis, no nos estamos perdiendo del tema, porque todo conecta. Estamos hablando Sí, de un sí, 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 individuo sí. que es mente, cuerpo y espíritu. Decantar la emoción se puede hacer de varias formas, desde la concentración focal, que es lo que hace la hipnosis, desde la meditación, desde la escritura, el caminar y hacernos conscientes de esos pensamientos que se hacen tan inconscientes a veces, es decir, desde la autoobservación. Ujú. Claro, claro. Bueno, tú ahorita hablaste de como de varias herramientas o varios trabajos que se pueden hacer con la hipnosis. Cuéntanos un Así es. poquito como qué ramas hay, cómo se puede trabajar y en qué consiste. Bueno, muy bien. La hipnosis clínica reparadora se puede trabajar para sanar heridas o traumas de la niñez, vidas pasadas, dibujo en hipnosis. Cuando yo les decía, me voy a detener un momentico acá, cuando yo les decía que no debemos hacer hipnosis solo por curiosidad, sino tener un Ujú. objetivo terapéutico, es porque a mí, ¿de qué me sirve saber que fui Policarpas, una reina en una vida pasada, si yo estoy en esta encarnación? Yo puedo ir a esa vida pasada si eso que yo estoy viviendo ahora está asociado con eso que me pasa. Es decir, que ir a la vida pasada me ayuda a solucionar como la fobia que les conté. Esa fobia Ajá. yo la experimento en esta encarnación, pero eso tiene un origen en una vida anterior. Ahí me sirve para hacerle clic. Esto no es mío, es un recuerdo.
es un recuerdo. Entonces, ahí sí, por eso, como por curiosidad, no es tan confiable. Mm. El ir a la Y es niñez tú es mismo, porque, perdóname, tranquila, tu mismo inconsciente el que te dice no es de esta vida, sino de una vida anterior. sí, es que es demasiado lindo. Hermosísimo, Entonces, es hermosa. hermosísimo. Esa, sí, sí, sí. Es una terapia súper hermosa porque no está, Mm. inclusive, no está permeada por el ego. Porque cuando estamos en esa concentración focal, donde mi mente está utilizando todos sus recursos para ir a buscar eso que me pasa, en donde estoy solo con el objetivo de sanar, sanar. Entonces, la hipnosis se hace una cita previa en donde estudiamos la historia del consultante, definimos cuál es el objetivo de hacer esa hipnosis, porque en la hipnosis yo no te voy a hablar, bueno, estamos acá en la hipnosis y vamos a buscar de qué depende tu fobia. No, nunca hablamos de eso. La conversación se da fluida. Y quien decide si se va a una vida pasada o si se viene a la niñez, se ancla en su niñez, es el mismo inconsciente. Por eso yo te digo que cuando alguien llega a consulta, yo no tengo ni idea qué le pasa, él tampoco, su inconsciente sí, porque él es el que dice, esto que te pasa está asociado con tu niñez y te lleva. Esto que te pasa está asociado con una vida pasada y te dirige a esa vida pasada. Y es súper bonito, sobre todo cuando uno pide, esto no hace parte como del paso 1, 2 y 3 de hacer una hipnosis, pero generalmente la intención a los guías espirituales que intervienen en el proceso evolutivo de la persona con la cual voy a trabajar. Entonces es como, a eso llamo yo magia, a lograr transformar algo que está en desequilibrio y traerlo al equilibrio, porque es un trabajo muy lindo conjunto, en donde estamos en una conversación, en donde dirigimos esas preguntas y el inconsciente es tan perfecto que viene y te empieza a llevar a ese lugar y los guías ayudan como para que Maravilloso. llegues allí. Es muy bonito. Digamos que desde la hipnosis regresar a la niñez es más especial y complejo porque se hace una reparación. Y entonces tenemos que tener un respeto profundo por la historia que tenemos enfrente, porque podemos estar abordando un tema de abuso que es muy común, podemos estar abordando temas de secretos que no se le han dicho a nadie, que podemos estar abordando temas de enfermedades. No importa el tema que estemos abordando, siempre merecerá la honra y el respeto. Pero Ah, cuando estamos trabajando con ese niño, hay que hacerlo con tanto amor, para que se sienta tan protegido que pueda abrir las puertas y entregar la información. Y cuando se trabaja regresión a vidas pasadas, hay un proceso muy lindo y es que todos tenemos un ser de luz que vela específicamente por nosotros. Y cuando hacemos vidas pasadas, llegamos incluso a la muerte de la persona que está en hipnosis y la vive, la no, experimenta, sí, la experimenta y tiene la capacidad de recordarlo, de experimentarlo, de vivirlo, y ese ser de luz acompaña el proceso para qué que se haga la belleza. reparación. Son experiencias muy bonitas y por eso es peligrosamente fácil, porque Sí, hay que estar sí, muy enfocado. Uh -huh. sí, Y bueno, claro. Y la persona también tiene que estar dispuesta a vivir emociones muy duras. Pues, eh, porque imagínate la muerte o cosas que que le yo pasaron y es volver a sentir eso. La persona yo creo que tiene que tener un compromiso consigo misma, claro, un compromiso claro de quererse sanar, de quererse conectar con el equilibrio, si no vamos a utilizar la frase sanar. Pero porque es más, se requiere de su aprobación, de su libre albedrío. No se puede hacer una Ujú. terapia, ven, sabes, tengo mi mamá, de pronto está pasando por un proceso, le puedes hacer una hipnosis bajo ninguna circunstancia, porque se requiere del permiso. No siempre es muy movilizadora, hay hipnosis que son súper tranquilitas y se logra el objetivo, pero cuando yo decido que quiero sanarme, voy a utilizar una frase de Joe Dispenza, quizás cambie un poquito, pero dice, si tú te dispones a sanar, prepárate porque te va a doler y va a ser incómodo, Mm, porque te vas a tener que salir de tu zona de claro, confort. Eso es lo que claro. sucede, que cuando yo quiero sanar,
me doy permiso a encontrarme con eso que no está siendo consciente, pero que al hacerlo me va a permitir entrar en un nuevo estado del ser. Y ese es el objetivo de la hipnosis. Hay otra cosa que trabajamos también y es el dibujo en hipnosis. Es una terapia muy ¿Cómo linda funciona? también. Entonces, esa terapia es una terapia que le permite al inconsciente expresarse de manera genuina. Entonces, se lleva al consultante a un estado de relajación hipnótica, es decir, a disociar su mente para que vaya y busque el origen de eso que le pasa. Entonces muchas personas dicen, pero es que yo no sé dibujar, no importa, tranquila, no necesita saberlo. Como el inconsciente le das lápiz y papel y él comienza a entregarte toda la información que estaba en esos recuerdos guardados o en esos recuerdos prohibidos o en esos que simplemente se borraron. El inconsciente los borra para que tu consciente no sufra. Entonces están allí y se hace todo el proceso de relajación y la persona conecta con esa situación y te entrega. Y al despertar no pueden creer cómo ese dibujo les cuenta la historia, se las cuenta Y, completamente. y, y es un dibujo coherente, pues, o sea, se entiende, no Son es dibujos un... como, bueno, como que uno diga, pero ¿qué es eso? Y que ella o que la persona interprete y yo diga, pues que yo no veo eso ahí. No, no, entiendes todo Sí, sí lo es, perfectamente. Sí, sí se ve. maravilloso, Eh, bellísimo. que sí, es una terapia muy bonita, es una terapia muy concluyente, es una terapia confiable, completamente confiable. También se trabaja en sanación de traumas. Trauma fue un término utilizado de la ciencia que significa golpe. Detrás de un golpe hay un proceso psicológico que genera unos síntomas. El síntoma te está hablando de un proceso que hay que trabajar, porque el síntoma me duele mucho la cabeza, ese es el síntoma, pero ¿cuál es el Ajá. origen? ¿Cuál es el origen real? Es que sufro de fibromialgia, por ejemplo, para utilizar una de Ujú. las que pueda recordar. Ese es el No, y que todo síntoma. el mundo tiene fibromialgia, pues ahora es como la enfermedad de Y moda. depresión, y depresión. De la Depresión, sí. bioneuroemoción y la hipnosis conectan. O sea, pienso que todas las ramas, todas las herramientas holísticas tienen un propósito. Concebir al ser humano como una mente, cuerpo y espíritu, es decir, como una unidad. Y no importa qué camino tomes, el objetivo es la sanación, es el equilibrio y la conexión con nosotros. La fibromialgia es un conflicto de valoración, un conflicto del valor que me doy a mí mismo frente a la familia, y no voy a ahondar allí. Pero cuando hablamos desde la hipnosis clínica, entonces es que tengo fibromialgia, ese es el síntoma, cuál es el origen que ocasionó esto. En algunas ocasiones, no voy a generalizar, esto es simplemente en términos generales, algunos orígenes de la fibromialgia tienen que ver con abusos en la infancia, que no recuerdo o que sí recuerdo y no pude hablar, o que si lo hablé no me creyeron. Y una persona podrá intentarlo una y dos veces contar, pero la tercera no la hará, no lo va a Mm. hacer, ella va a callar. Y sucede en algunos casos donde el niño o la niña cuentan y no, te lo imaginaste, eso no pasó, eso no es verdad, de Sí, pronto fue claro. un sueño, de pronto fue un Mm. sueño. Estoy hablando en términos generales, nada específico, pero puede Sí. pasar. Y el niño o la niña, la fibromialgia, digamos que se puede sufrir tanto hombres como mujeres, pero está muy dado a la mujer, porque es un tema de Sí. desvalorización. No estoy siendo tomada en cuenta, porque cuando hay un tema de abuso en una edad temprana, la resolución del niño o de la niña como mínimo, es sentirse culpable o cómplice, Mm. porque él no logra entender por qué el adulto no razona. Entonces, algo tuve que haber hecho mal para que esto sucediera. Entonces, al culparte, muchas de las resoluciones es no Sí, claro, merezco. Y no sabemos, no claro, somos conscientes de eso. claro. ¿Qué pasa con la depresión? La depresión, que también utilizo como lo más que se esté viendo ahora, ¿qué pasa con la depresión? La depresión no es una emoción primaria, no lo es. Cuando las personas toman, se emborrachan, se embriagan, lo hacen para embotar la mente.
La depresión es embotar la mente, porque detrás de la depresión está la emoción primaria. Este es el síntoma. El origen está aquí Mm, detrás. Detrás hay rabia o tristeza o dolor, desvalorización, y ese es el origen. Entonces, no podemos tratar solo el síntoma, porque es como pañitos de agua tibia. Entonces, la claro, hipnosis claro. clínica reparadora lo que te permite es hacer un proceso de indagación, arma la historia. Y hay una cosa súper importante y es que hacer las preguntas correctas para que el inconsciente Mm, nos entregue las respuestas. Y hacer la pregunta correcta no es dirigirle la historia a la persona. La persona te está contando la historia y empiezan a recordar y te dicen un adulto de 40 años bajo una hipnosis y se va a un recuerdo de la niñez y te va a hablar como un niño. Tengo mm. 6 años y te habla así y hace mimos y su rostro cambia y llora y él está aquí presente, tiene 40 años, pero en su mente disociada se fue a sus 5, 7 u 8 años donde fue abusado y está viviendo la emoción. Entonces, eso es, trabajar el síntoma, lo que nos ayuda es a generar la reparación, ir al origen que me generó esta situación. Entonces sí se da la reparación y eso es lo que hace el inconsciente, ayudarte. Basta con que le des permiso. ¿Qué otra Maravilloso. cosa? Sí, en realidad es una herramienta bien bella. Eh, Sí, Hay otra cosa que trabajamos también y es la sanación de fobias, que lo decíamos hace un momentico, y la sanación de sí. fobias se hace a partir de pactos con tu parte guardiana. Explico un poquito eso. Nosotras o nosotros, nuestra mente está como en una parte contradictoria, ¿cierto? Entonces, yo tengo una fobia por los gatos, pero la fobia que está hablando en realidad no es a los gatos. Tu mente hizo una asociación con una historia. Voy a inventar algo. Cuando estabas pequeña, viviste una situación familiar en donde, solo describiendo, la abuela fallece y en ese momento suena una sirena y tu mente asocia un estado de mucho dolor con esa sirena. Tú no eres Mm, consciente de eso, hace la asociación. Entonces, cuando tú creces, a ti se te borra esto, porque tú no te diste cuenta que te dio miedo la sirena porque la claro, abuela se fue. claro. No. Pero cuando tú creces y escuchas una sirena, dices, ay, ¿yo por qué siento un vacío? Me da tanto susto. No sé. Entonces, tu parte guardiana, hay una parte de tu mente que te dice, ay, no, no tenés miedo. Y la otra le dice, sí, tengo mucho miedo, no soporto escuchar ese sonido. Entonces, cuando se trabajan fobias, en donde vamos a dialogar con tu inconsciente, hacemos pactos con el inconsciente, entonces le decimos algo así como, haremos un trato durante tantos días, tú me vas a mostrar cuando tengas ese miedo y se hacen códigos para que cuando tengas el miedo tú hagas algo para no sentirlo. Entonces hacemos un Mm, trato como con tu parte guardiana y le decimos, durante tanto tiempo no vas a sentir miedo. Y se hacen las pruebas. Y se hacen las pruebas donde las personas, eh, por ejemplo, también adicciones se trabajan. Me qué acabo de acordar bien. también. Entonces, tu parte guardiana se va a encargar de estar focalizado en sentir bienestar. Y durante 8 días, te vas 8 días, tienes miedo a los ascensores, ponte en el ascensor. Tienes miedo a los gaticos, acércate, porque no son terapias de choque. Simplemente ve a tu vida cotidiana, hazlo y lo vas a experimentar. Y las personas se curan, hacen resoluciones de curación. Dentro de la experiencia en la preparación vimos la señora del ascensor, donde hacen la hipnosis y le dicen a su parte guardiana, vamos a hacer un trato y no vas a sentir el miedo. El origen de lo que sucedió se encuentra a través de la hipnosis y cómo esta persona es capaz de entrar al ascensor, subir Y después, 17 pisos y bajar y ya, está bien. y después de que pasan esos 8 días, ya la persona no vuelve a sentir el miedo. Cuando se hace de esta manera con la parte guardiana y cuando se hace con pactos, se tiene un nuevo encuentro en donde Mm, hacemos la reparación completa.
Esa es una forma, la reparación completa y esas personas no vuelven a sentir el miedo. Y hay otras en donde se entra en estado hipnótico, no se hace a través del pacto, sino que se trabaja en todo el proceso hipnótico y se puede lograr. Se Ay, puede lograr. maravilloso. Muy Eh, efectivo, pues. sí. Qué bueno. ¿Qué es lo mejor? Voy a utilizar una frase que no es mía, no es mía, es de una coach, me parece súper bonita y es, no me crean nada de lo que estoy diciendo, verifiquen, porque la mejor manera de darnos cuenta cuál es la herramienta que nos sirve es verificándola. Ah, Porque, ¿para qué sirve todo esto? Para desmitificar creencias, la hipnosis es segura. Es otra de las mm. herramientas de sanación bien bonitas, donde interviene mi inconsciente, mi ser genuino en un proceso de sanación, en donde yo me vuelvo una. Y entonces le digo como, todos somos luz y sombra. Del mismo tamaño que es mi luz, de ese mismo tamaño es mi sombra. Y cómo yo utilizo esa parte de luz para iluminar la sombra. Es un trabajo en equipo súper lindo. Hay otra forma que también trabajamos y trabajamos el reiki hipnótico. Ay, no, no había Como, oído como, nunca eso. ese sí es único y exclusivo de la escuela del Instituto Charosky, del maestro Armando Charosky. Y como terapeuta Reiki puedo dar fe, lo he practicado muchísimo y es permitirle, porque una terapia Reiki, tú en una terapia Reiki te puede estar fácil entre 45 minutos y una hora. Una terapia Reiki puede durar esto. Y cuando tú utilizas el Reiki hipnótico, le permites a esta persona llegar y enfocarse en eso que desea sanar y cómo la Mm, mente no se disipa. A muchas personas, no sé si a ti te pasa, a mí sí me sucede a veces que mi mente es muy volátil. Entonces estoy ocupándome de una cosa, pensando en la ah, otra, y mientras tú estás aquí quietecita, tu mente se puede ir para muchos lugares. El reiki sí. hipnótico te permite entrar en un proceso de concentración focal para que puedas conectar y recibir esa energía. Entonces hay luces sanadoras en donde eres capaz de percibir cómo esas luces entran y penetran a cada una de tus células y moléculas, limpiándola, sacando todo lo que está en desarmonía y entregándote el equilibrio. Entonces es también muy bonita. No, precioso, precioso. Pues un trabajo hermosísimo. Por aquí, un momentico que Brenda Cerón te está preguntando que si esto se puede hacer a distancia, que si tiene el Sí, mismo efecto. sí, sí O se sea, puede puedes hacer a trabajar, distancia. hipnotizar a distancia. Sí, hay que cumplir Ah, bueno, claramente unos perfecto. requisitos. Sí, sí se puede hacer, pero primero hay que tener un internet muy estable. La persona debe dedicarse un espacio donde no va a ser interrumpida, donde debe utilizar audífonos, debe estar tranquila, y es como los requisitos que debe cumplir, pero que se puede hacer, sí se puede hacer. ¿Se logra el objetivo? Sí se puede lograr el objetivo, pero garantizando todo aquello, que no entre alguien a tocarle la puerta, que no Claro, tenga su claro. celular de lado, pero mientras que tenga una preparación, sí, sí se puede hacer, estoy segura. Bueno, y en las presenciales que haces también hay que tener un protocolo, o la persona debe prepararse, o cómo funciona. Bueno, en las presenciales es de la misma manera, se tiene un encuentro en donde validamos la historia, hago unas preguntas específicas para poder tener información y abordar en el momento en que estamos en la hipnosis. Y ese es el primer encuentro. Y luego simplemente que la persona esté en ropa cómoda, que disponga de 3 horas como mínimo. Puede pasar que sean Mm. dos, no pasa nada, pero un proceso de hipnosis va entre 2 y 3 horas. No sabemos en realidad después de que una persona entre en hipnosis cuánto tiempo nos vayamos a tardar. Por eso yo siempre digo, dispongan de tiempo. Ropa Claro. cómoda, disponer de tiempo y querer encontrar el origen de eso que le pasa y nada más. Ay, maravilloso, maravilloso, maravilloso. Por favor, nos das tu sitio donde te pueden buscar para las personas que estén interesadas, que estén conociendo esta terapia y quieran de pronto contactarte para Claro hacerla. que sí. Claro que sí. En Instagram y en Facebook me encuentran como sanar-para volar. Y en Ujú. YouTube es sanar para volar. Sanar para Sanar volar. guión Perfecto. bajo para volar en Facebook y en Instagram. Y en Bueno, Instagram
o doy mi número telefónico, pero ahí en Instagram encuentran todos mis datos, el número telefónico, el WhatsApp, está allí. Bueno, ¿y estás ubicada dónde? En Medellín. Estoy ubicada en Medellín, sí. Ah, bueno, Eh, muy importante, y las terapias se para que la pueden gente hacer sepa. también por Zoom, exactamente, por la plataforma Zoom cuando son virtuales. Perfecto. Bueno, quería preguntarte también, cuando se va a hacer la sesión, la persona tiene que tener muy claro a qué va, qué es lo que quiere, pero si tiene muchas dolencias o muchos problemas, ¿se trabajan todos al mismo tiempo o hay que hacerlo uno por uno? Se debe hacer de manera organizada. En realidad, cuando se tiene como tanta confusión, para eso es Ujú. el diálogo, para eso es la terapia, porque cuando creemos que son muchas cosas, desde el diálogo anterior a la hipnosis, nos damos cuenta que de todo eso en realidad era una cosa y se concentra en ello. A veces hasta para orar pasa lo mismo. Cuando queremos pedir algo, pedimos tanto que finalmente terminamos sin saber qué pedir. Entonces lo que se busca con Sí, ese sí, primer sí. encuentro es eso, focalizar, Ay, centrarnos ¿qué en pasó? un objetivo. Yo te sigo escuchando. Sí, fue que quedaste como congelada un momentico. Perfecto. Bueno, nos estabas hablando de las diferentes actividades que hacen con la hipnosis. La regresión, las vidas pasadas, las fobias. Para enfermedades físicas también nos hablaste de la fibromialgia, por ejemplo. Sí, para Para enfermedades también. adicciones, me parece importantísimo. Para adicciones, también la También. persona pues puede en una sola terapia lograrlo. Puede sí. Si la pregunta es puede, sí se puede. De generalizar que siempre sucede, no. Pero de que puede pasar, Ujú. sí. Sí, sí puede pasar. El, la terapia hipnótica reparadora permite ser concluyente, aunque no en todos los casos, cuando son fobias y traumas, pueda pasar en una vez. Sí sucede, no todas las veces. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que se sigue el tratamiento, se sigue el proceso, hasta encontrar Perfecto. el origen. Pero lo más normal es que si se da en una sesión, eso es que, a ver, la hipnosis es increíble, pero es real. O sea, cuesta, en realidad a veces cuesta creer que existan herramientas concluyentes, pero sí existen. Es muy concluyente en la mayoría de los casos. Para las personas que tienen tendencias suicidas, también la hipnosis les ayuda. Pues pueden encontrar, pueden cambiar eso. Pues encontrar el origen es igual que la depresión, sí. Detrás de toda enfermedad, detrás de todo síntoma, hay un origen emocional. Toda, siempre, siempre hay una respuesta emocional. Entonces, sí, sí se puede. Casi, y si las personas pueden entrar en hipnosis, casi siempre. ¿Qué puede evitar que uno entre en hipnosis? El miedo, el no Mm, confiar. Por eso es muy importante que cuando se quiere acceder a una herramienta como esta, se confíe. ¿En quién? En uno mismo. En la primera persona que uno tiene que confiar en el universo es en uno mismo, en la capacidad de autosanación. Estamos en un trabajo colectivo, energético, entonces por eso nos acompañamos, pero en la primera persona que tiene que confiar es en sí mismo, en que yo soy la causa, yo soy el origen y en mí también está la sanación. Entonces, partir de ahí y estaría bien. bellísimo, me parece. Por aquí hay otra pregunta. A ver. Bueno, aquí nos pregunta Posada que qué precio tienen las consultas. Me imagino que tienes que tener una primera consulta, pues como para saber Así es, cómo va a ser el tratamiento, ¿no es cierto? Porque no a todas las sí. personas les harán de inmediato la hipnosis, tendrán que hacer otras cosas. De hecho no acostumbro a simplemente hacer una hipnosis, o sea, que me llames, me contactes y yo te haga una hipnosis inmediatamente, no suelo hacerlo, Ujú. porque hay que hacer un proceso de indagación anterior para poder generar y darle garantía a que el proceso de sanación que vamos a hacer juntos dé un muy buen resultado. Entonces, generalmente se hace una cita previa
se hace el diagnóstico, entonces entramos en un proceso de aclarar eso que vamos a trabajar y ahí sí entramos en hipnosis. Entonces pueden contactarme por WhatsApp y ya les podría dar la tarifa. Sí, perfecto. Bueno, recuerden en sanar guión bajo para volar. Ahí pueden encontrarla y ya le hacen la pregunta y ya llegan pues hablan con Paula Andrea para que lleguen a alguna cita o para que vean pues si pueden trabajar juntas o no. Me parece excelente, qué herramienta tan bella, tan desconocida, yo diría para el común de la gente. Puede que para los terapeutas debe ser muy normal, pero para el común de la gente no, porque tenemos una idea errónea de lo que realmente es la hipnosis. No, pues Así es. excelente, Paula Andrea. Mil y mil gracias por habernos regalado este espacio y por haber compartido con nosotros tantas cosas. Creo que nos Ay, diste un no, a panorama ustedes. maravilloso. Excelente. Muchísimas gracias. Mil gracias a ti por la invitación y a todas las personas que nos están acompañando. Muchísimas gracias. Igualmente, muchas gracias, Paula Andrea, y muchas gracias a todas las personas que se unieron hoy a nosotros. Y bueno, los esperamos la próxima semana con otro invitado muy especial. Mil y mil gracias, Paula Andrea. Te quedamos Con todo el súper cariño. agradecidas y muy contentas con haber tenido esta charla. Gracias a ustedes. Feliz noche. Feliz semana. Hasta luego. Hasta luego.